Andan? Muy buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Como siempre, para estar seguros de que se nos escucha bien, si alguno nos confirma, acá Cierto, Angie nos nos dice que dice, sí. ¿Para dónde está el chat? Que lo quiero poner acá, acá. para que quede, Sí. ahí sí lo podemos ver por el tema de las preguntas, por cualquier cosa. Perfecto. Bueno, volvemos, que tuvimos el segundo del año, ¿no? Es el segundo del año, sí señor. Así que, bueno, perdón, con, con algunas novedades y la idea un poco de repasar qué es lo acontecido y también perspectivas. Sí, y movido el último mes, en realidad, en lo financiero y en lo agro. Tuvimos muchas novedades de todo un poco, como para ir viendo, bueno, le pusimos como título sintonizando fino, porque ya la cosecha gruesa la tenemos encima, al menos en lo que hace a mi tema de, de conversación, donde alambramos muchísimo durante enero, porque faltaba agua por todos lados, claramente, ni siquiera lo tengo que explicar. Pero ese estrés aguantó, y cuando empezó a llover hubo una recuperación realmente muy importante de los cultivos, muy importante, donde no sé si, vamos, si hubiera llovido todo enero hubiéramos tenido un boom total, pero creo que le ha puesto un piso a la producción argentina de importancia, ¿no? Yo creo que, a ver, 48 millones de toneladas de soja, las podemos suponer, ¿sí? Que estamos más o menos en línea con lo que dicen las bolsas. Te cuento que hay muchos portadores, acopios que están en todo el país que están hablando de mucho más. Están hablando de arriba de 50. Yo prefiero mantenerme cauto en eso. Lo mismo pasa en maíz, ¿sí? Muchos calculando por encima de los 60 millones de toneladas. Yo creo, me mantengo ahí entre 59 y 60. Para subir siempre hay tiempo. De todas maneras, sea como sea, es un montón. Es muchísimo, es muchísima mercadería que después, si querés, cruzamos con el tipo de cambio, que para mí va a ser el cruce fundamental que va a tener lo que es granos con finanzas, porque si se está comprando, el Banco Central está comprando lo que está comprando en este momento donde ni arrancamos todavía, bueno, ¿qué nos espera para adelante, no? Sí, la verdad. Y bueno, volviendo un poco, o sea, echando con lo financiero y ya que diste el pie con el tipo de cambio, es una buena noticia que la veníamos comentando ya hace tiempo, esto de que de alguna manera el mercado, los inversores, consultores, etcétera, reclamaban un poco esto de que el Banco Central comience a acumular reservas, porque en definitiva bueno, siempre, por lo menos acá en este país, tenemos, a diferencia de otros, la- las reservas brutas y las reservas netas, ¿no? Claramente. Entonces, las reservas netas, no sé cómo andarán ahora, pero Ayer vi que están como en 3.800. Me llamó mucho la ¿sí? atención. ¿Tanto Mirá, lo vi, yo no. negativo, digamos, o positivo? No, positivo. No A sé. ver, lo vi en X. ¿Tá? Entonces, es como que, es más, era anoche, ya estaba terminando, terminando la jornada, lo vi así. Digo, mirá, mañana le pregunto a Mauro, pues lo di vuelta. No, vos sabés que no recuerdo haber visto algún informe o algo al respecto, pero sí, no creo que haya cambiado en forma tan contundente en tan poco tiempo. Aparte, las compras creo que acumuladas las tengo por ahí en un Excel, pero recuerdo haber visto el último número desde que empezó el Banco Central a comprar, 2.500 millones de dólares o algo por el Una cosa estilo. por el estilo, sí. Después, bueno, viste que también la noticia de que perdón, la provincia de Santa Fe trajo los dólares Entró los dólares. con este tema tan debatido que lo criticaban a Puyaro por el hecho de, bueno, lo que perdió por el hecho de no haber vendido. ¿Esto es lo que viste? Esto es lo que vi, che. Bueno, el tuitero es reconocido, digamos. Es un tipo conocido y no me pareció un fake ni nada por el estilo. Ya te digo, lo vi así a lo coso y me lo guardé para mostrártelo. Bueno, Este, si es así, es la tendencia que se espera, y yo creo que este es el driver por ahí más importante de cara bueno, a lo que los inversores están esperando. Yo esta semana comentaba en el audio que mando habitualmente los días lunes, sí,
un informe que me pareció muy interesante del broker PPI, que habían hecho una encuesta, tipo como si fuese un REM, pero pero privado, privado. entre los portfolios managers de 24 sociedades gerentes Ok. ¿Trabajan por de fondos comunes de SGR? inversión. El REM es más bien orientado a Sociedades de consultoras y garantía bancos de recíproca. inversión. Sí. Y lo interesante Bueno, es en los casos, las si la perspectivas que empresa, tenían de ¿ustedes cara qué, al qué, futuro. qué forma jurídica tienen? Creo que ahí está. Ah, Las perspectivas de cara al Me futuro de las parece, bueno, principales si variables. ustedes Y por hay ahí algún audio suelto, me ahí parece. sí presentan hay un carpetas, yo audio que también porque soy nos asesor de está SGRs. rebotando. La SGR lo que hace es conseguirte. Sí, ahí va. Ok, ok, ahí está. Bien, entonces eso me pareció bastante interesante, porque bueno, es mirar hacia, o sea, está bueno ver los datos, ahora salió el EMAE, lo que el Banco Central, Ayer. el presente y más, pero bueno, un poco las expectativas. Y a lo que voy con el comentario, que después puedo comentar el resto de las variables. En un apartado, la pregunta era para los encuestados, ¿cuál era el driver, llamémosle, más importante A seguir. que sí, no, que sobre el cual ellos pensaban que tenía que mejorar para que, digamos, el riesgo país baje, bueno, Ok. Argentina prospere? Ese era volver a los mercados, más que, por ejemplo, la inflación. ¿Me explico? Sí, Sí, bueno, che, coincido. hoy en día lo que se está hablando, y sobre todo en los medios, ahora, viste, en los últimos días, es el alto nivel de morosidad de las familias, de endeudamiento, el no repunte, digamos, de la micro, si se quiere, que también, ¿no? Nuevamente, ¿no? Está debatido. Ahora salió el EMAE y vi que dio positivo, desestacionalizado en En todos forma. los tiros, sí. Pero también lo observable, y ahí viene la cuestión, es que muchos de los sectores que pujaron hacia esa mejora, quizás no son los más importantes, los que más empleo generan. Entonces yo creo que el desafío viene por ahí. Yo ahí me voy a defender, te digo. Porque uno de los principales, si no el principal, fue el agro, que Ah, sí, es verdad. creo que representa agro solo 6% del PBI, está por arriba del 20% agro y su, digamos, su microclima, y al menos según IACH, es el 32 o el 33% del empleo a nivel nacional. Entonces, yo también, viste, defiendo mi quinta con algunos números, porque en realidad no es un dato menor ni es un sector menor, sobre todo porque creo que para adelante va a haber un cambio proporcional de eso. O sea, nuestra minería era nada, nuestra petroquímica era nada, nuestro gas era nada, y creo que va a empezar a ganar cada vez más lugar en empleo directo e indirecto, sobre todo. Sí, esa es un poco las expectativas. Ojalá que se materialicen. A mí me da la sensación de que, bueno, viendo las cosas positivas, lo que siempre comentamos, ¿no? Superávit fiscal, ahora el Banco Central comprando reservas, tratando de atacar la inflación, que es una variable que demostró no ser tan fácil como el mismo presidente Milei y muchos consultores decían que esto llega a cero y demás. Bueno, claramente no es tan fácil, es algo bastante complejo. Muy Y complejo, te diría. eso, el Banco Central el año pasado, tipo, no me acuerdo si fue en diciembre o en noviembre, había Iván Berning, que suele dar conferencias en el extranjero Sí. para el Banco Central, ¿no? Y las presentaciones, la verdad que son muy interesantes. Cada vez que hace una, después hay muchos analistas comentan sobre esa presentación y lo que dijeron y demás. Y me acuerdo, yo también lo remarqué en uno de los informes nuestros, Sí. que decía que se venía la etapa de remonetización de la economía, que me acuerdo tal cual, ¿no? Porque eso dio mucho que hablar, que el Banco Central iba a empezar de alguna manera a soltar pesos comprando dólares, que es lo que está haciendo ahora, Sí. y no esterilizándolos. Y por lo que, digamos, da la sensación de que los últimos datos de inflación que sorprendieron, el de diciembre, sobre todo el de diciembre, es como que hizo dar una vuelta de timonel al gobierno en esto de la remonetización. Como para mí, como que se frizó eso, y esto es lo que estamos viendo en el impacto en las tasas de interés, ¿no?
que bueno, son volátiles y al día de hoy, por ahí, la expectativa es que bajen un poco más, precisamente por todo esto que te comentaba, ¿no? La morosidad y la volatilidad y demás. Ayer, por ejemplo, se destrozaron. Y Sí, un poco porque la licitación de hoy a la tarde no hay instrumentos en peso. Entonces el mercado, claro, tiene que salir a colocarse, sí o sí. básicamente interpretó de que al no ver emisiones en pesos, hay dos bonos atados a la inflación y uno en dólares, que es la novedad. Que es la gran novedad que ahora después, si querés, Sí. lo charlamos un rato. Y bueno, al no ver instrumentos en pesos, se interpreta de que no va a haber flujo, Absorción. claro, tal cual, y eso aplacó las tasas de interés. Pero bueno, me parece que eso claramente no debe ser algo fácil de maniobrar para el gobierno, pero me parece que estaría muy bueno de que en algún momento lleguen al punto de que la volatilidad baje y también las tasas vayan convergiendo un poco por esto que te comentaba. Yo no podría estar más de acuerdo, pero aparte siendo que los procesos de desinflación han tardado mucho más en muchos otros países, inclusive, Sí, ¿no? Llevarlo un dígito, el otro día veía en Uruguay, le llevó creo que 4 años, corregime por ahí, yo te estoy diciendo una macana, le llegó mucho tiempo llegar a un solo dígito y hay que ser sinceros en algo. En lo que en otro país es una catástrofe, como tener 15% anual de inflación, para nosotros es un dulce de leche, ¿no? Es como vivir en Narnia tener 11% de inflación. Entonces, me parece que hay lugar, ¿sí? Me parece que hay lugar para una desinflación más lenta sin meternos tanto en una recesión. Y después, con respecto a lo que vos decís de la monetización, corregime a ver si estoy errado, me parece que también tenía cierta lógica. Cuando llegamos, creo que al 42% de dolarización del M2 sí. previa a elecciones, a ver, si estás mitad y mitad, o la economía se te debería dolarizar transaccionalmente. No hay manera que una economía funcione con 42% de atesoramiento No. sobre el M2. O sea, no hay manera. Eso sumado, o sea, esa desdolarización para transacciones, más los ingresos de dólares, y todavía ni siquiera entramos en cosecha, bueno, tenemos un tipo de cambio que me parece a mí le va a costar bastante trabajo ir para arriba. Bueno, en ese punto, en su momento el REM y consultoras también independientes veían esto que yo comentaba de este informe de PPI, ¿no? Un poco la inflación, vamos a proyectar al 2026, ¿no? Ujú. O sea, estimaciones, básicamente, entre 20 y 25%. Ok. Me acuerdo que el REM no sé si había dado 20,1 o algo por el estilo, pero bueno, después las Está por ahí el break-even, promedio, me parece. la inflación implícita de la comparación de bonos, La que siempre decís vos, la comparación entre los dos bonos. exacto, eso desde comienzo de año empezó a dar 26 y demás. Y bueno, yo creo que podría llegar a acomodarse más cerca de 25, supongamos que de 20, pero en ese rango, las expectativas de tasas por parte del mercado y los portfolios managers es que la tasa se sitúe en ese rango nominal, Ujú. entre 20 y 25 o levemente por encima, Ok. y ahí viene la cuestión, el tipo de cambio podría, en términos de variación porcentual punta a punta en el año, que el año pasado fue 40%, Ok. este año sea por ahí menor que la tasa de interés y que la inflación, Bien. levemente menor. La suba del tipo de cambio. Exactamente. Ahora, algunas consultoras, como por ejemplo Fernando Marul, el año pasado, con proyecciones del 2026, Sí. lo daba por encima, pero nuevamente levemente, tipo 26%, si mal no recuerdo, algo así. Entonces, está bueno ir viendo el día a día, el semana a semana, los datos históricos, el dato de inflación y más, pero para mí también es muy interesante ver estas proyecciones de consultoras privadas, del REM, o este relevamiento interesante que hizo este broker, de cara al futuro, que son las decisiones que tomamos hoy, son mirando hacia el Hacia futuro. adelante, claramente. Entonces, como comentabas vos, con los niveles de tasas que hoy tenemos, producto de, yo creo que es bastante más técnico y complejo esto de los altos encajes que hoy, al día Sí. de hoy tenemos,
el manejo de la oferta monetaria, de saco o ofrezco un bono, no lo ofrezco, baja, sube la tasa, bueno, esta volatilidad, ojalá que lo puedan domar a esto, pero a la hora de tomar decisiones comerciales o como las que vos proponés habitualmente, decir, che, vendo el trigo, la soja, el maíz, lo que sea, bueno, ¿qué hago con la plata, etcétera? Bueno, hacer el carry o posicionarse en pesos Sí. podría, dada esta expectativa, ser una alternativa A interesante. mí, como están las tasas, me encanta como estrategia posicionarse en pesos para los próximos, si querés, no sé, hasta junio o hasta julio, sobre todo por ahora vamos a hablar un ratito de agro, Sí, que yo les cuento cómo veo la mano, pero por lo que viene hacia adelante, me parece que va a tener suficiente presión en el dólar como para que no le gane a una tasa del ECAP arriba del 30% cómodamente, nominal anual, ¿no? sí, siempre obviamente en este país, y por la historia que tenemos y la cultura de la mayoría de la gente, convengamos que nosotros, vos, yo, que estamos en esto como nuestro trabajo, y Ujú. probablemente todos los que están acá metidos escuchándonos, la mayoría, esté en esta dinámica de analizar las variables y demás. Pero la gran mayoría de las personas, los Doña Rosa de la vida, no están haciendo ese análisis fino y tienen el bagaje cultural y la experiencia de todo el pasado que tenemos, El amarroque. de todo, ¿viste? De cómo, nada, nos han estafado a lo largo de todos los gobiernos y demás. Sistemáticamente. Entonces, esto de hacer el carry trade, para mí siempre hay que, sobre todo con quien uno esté hablando, quien nos estén escuchando y demás, advertir de los riesgos que pueden haber. Hay una cuestión entre lo posible y lo probable, ¿no? Sí, obviamente. O sea, es posible, pero poco probable. Claro, es posible, pero las probabilidades, sí, no existe un cisne negro que se espera que este año, por el hecho de no ser electoral, Electoral. no ocurra, además, bueno, se dé esta situación que estamos comentando. Y además, y cierro un poco también el comentario, porque otro factor que está interviniendo en esto bueno, de la baja del tipo de cambio, probablemente no sea el factor más predominante, pero se está dando también un comportamiento del dólar a nivel global en concordancia con lo que pasa en nuestro tipo de cambio local, ¿no es Sí, cierto? Por lo tanto, eso quizás ayuda un poco a la baja de la cotización nominal del tipo de cambio. correcto. Después hay que ver qué sigue ocurriendo. Encima tenemos a un delirante a cargo de la presidencia de Estados Unidos que le No, le encanta, encanta. le encanta la volatilidad de los mercados y tirar tweets. Pero aparte por un tuit, o sea, es increíble y le pega a todos los mercados, no es solamente a lo que... Todo. A ver, si querés, nos metemos un poco en agro, que hoy yo creo, mirá que llevo varios años en esto más, o sea, muchos más años de los que quisiera, no por falta de experiencia, sino porque quisiera tener algunos menos. Nunca había visto un divorcio tal entre la expectativa y la realidad, sobre todo en soja. Y les cuento por qué. A ver, hoy la soja, o sea, no sé, es un caballo arriba de una terraza. ¿Sí? Nadie sabe cómo pudo llegar ahí, era absolutamente improbable que esté ahí, pero está ahí. O sea, en algún momento es inexorable que baje, pero nadie sabe cómo llegó ahí. ¿Y por qué digo que nadie sabe cómo llegó ahí? Porque en realidad, vamos a hacer un poquito de historia, sobre septiembre, octubre, justamente Trump se reúne con Xi Jinping y dice, bueno, vamos a calmar un poco las aguas, calmar un poco el asunto, y Xi Jinping le promete, supuestamente, la compra de 12 millones de toneladas de soja que venía sin comprarle absolutamente nada, estaba en cero. Bueno, eso hace y es más, que se lo iba a comprar antes de enero. Eso la soja subió $30 como tiro hacia arriba. ¿Qué pasó? Y cuando vos hacías dos números, veías que era imposible, con todo lo que había comprado China, que le compre 12 millones de toneladas en 60 días, en 90 días. No había manera de que eso ocurra. ¿Qué pasó? Llegó arriba, estuvo, boom, volvió a caer los $30. ¿Sí? ¿Qué pasó? No conforme con haber perdido toda esa plata a los especuladores, el amigo Trump saca otro tuit hace muy poquito, hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, y dice que estuvo hablando con su amigo Xi Jinping y que le comprometió comprar 8 millones de toneladas adicionales a las 12 que le había prometido.
¿Qué pasó con el mercado? El mercado volvió a subir $30. No solo subió $30, sino que fue en fondos especulativos. Se compraron 10 millones, más de 10 millones de toneladas en una semana y media aproximadamente, o sea, es el 20% de la cosecha argentina. Sí. Se la compraron en una semanita los muchachos, así de pecho. ¿Qué pasa? Las 12 millones prometidas al principio se habían dado en una situación casi ideal. ¿Por qué? Porque los americanos estaban empezando a cosechar. Entonces, le pudieron empezar a vender y sí, porque estaban en plena cosecha, sus FOBs estaban competitivos, aunque Brasil estaba mejor, ¿eh? Pero ponele, estaba competitivo y le empezaron a vender. En realidad, de esas 12 millones de toneladas, los chinos todavía no saben, tienen problemas para recibirlas, porque sus stocks internos, se llaman los stocks como de seguridad que tienen, están entre 35 y 40 millones de toneladas, están hasta acá. ¿Sí? Tienen problemas para recibirlo. Y Trump dice que antes del 31 de agosto, que es cuando cierra el ciclo, le van a comprar 8 millones adicionales. Primero que matemáticamente es difícil, pero segundo hay un problema de timing. ¿Por qué? Porque nuestro vecino, ¿sí?, está cosechando una soja que está estimada de piso, ¿sí?, en 180 millones de toneladas. ¿Sabe cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto cosecharon el año pasado? 171 millones de toneladas. O sea, estamos de piso 9 millones de toneladas más arriba que el año pasado. ¿Sí? Y aparte de eso, cuando vos te pones a ver cómo están los FOBs brasileños y cómo está la logística brasileña, están tapados de camiones, los puertos colapsados, los Sí. FOBs están tirados por el piso, y eso hace que hoy los brasileños estén llegando por lo menos $30 más barato a China de lo que llegan los americanos. Entonces, vos decime una cosa, ¿cómo, aparte de una cosa más, los chinos tienen supply, tienen la suficiente cantidad comprada para abril, pero, perdón, para marzo, para abril están cómodamente arriba del 50% y recién de mayo en adelante lo necesitarían un poco más, aunque ya vienen comprando. Entonces decime, en base a este escenario que yo te doy, en la realidad, en el cash market, en el mercado de físico, ¿de qué manera China le va a comprar 8 millones de toneladas adicionales a los americanos? ¿Posible? Sí. ¿Probable? Claro. Bastante improbable. Y el mercado, llamémosle el mercado en precios, lo está creyendo eso. El especulador lo cree. Y bueno, o sea, pero la diferencia es brutal. Vos imaginate que estamos hablando de que es como que me da la impresión de que el especulador americano es como si viviera adentro de un tarro Sabora, ¿viste? Es una cosa impresionante porque dice, mira, como si ellos fueran los únicos que venden en el mundo, siendo que tienen un kiosco en Sudamérica que exporta más que ellos. En ¿Sí? conjunto. Exactamente. No, o sea, ellos exportan más poroto, por así. Claro. Entonces, tiene un exportador que es más grande que ellos, que crece, como les acabo de decir, brutalmente en forma interanual. Y ellos como si estuvieran solitos, es porque habla Xi Jinping con Trump, la cosa se va a solucionar y los chinos, que son tontos, le van a comprar 30, $35 más caro a los americanos que a los brasileros que tienen los FOBs por el piso. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cuánto tiempo se va a mantener? No tengo ni la menor idea. Lo que sí estoy seguro es que no se puede mantener. Es lo que decía sí, ¿Sí? John Maynard Keynes. Exactamente. El mercado puede mantenerse irracional más tiempo de lo que uno De puede lo que vos te mantenerse mantenés solvente. Exactamente, así es. Ahora, el mercado de especulación está bien, está mirando para allá y la realidad muestra otra cosa. ¿Cómo jugamos nosotros en esto? Mirá, donde nosotros jugamos es que nuestro mercado de referencia, que es Estados Unidos, la soja está $30 más cara de lo que estaba hace 15, 20 días, el aceite mejoró mucho, la harina mejoró mucho, y de nosotros estar viendo una soja que estaba ahí nomás, hoy si el exportador compra forward, compra futuro, compra con $20 de margen bruto. ¿Está bien o está mal? Y mira, en términos de molienda está muy bien. Está bien, es un margen más que razonable para comprar, sobre todo para comprar con anticipado, es un muy buen margen. $20 margen bruto. 14 si nos vamos a mayo un poquito más adelante, que está más invertido. Pero
tienen margen de compra. El asunto es, ¿qué pasa si me bajan el caballo de arriba de la terraza antes de la cosecha? ¿Qué pasa? Me baja el mercado de referencia y por lo tanto me baja la capacidad de pago, con 48 millones de toneladas que están por entrar, porque el problema logístico no se solucionó. Para muestra, basta un botón. Estábamos hasta hace 4 días, el maíz valía 183, ahora con descarga vale 179, 180. ¿Por qué? Y porque hay 1.600 camiones de maíz en el puerto. ¿Sí? Empezó a apretar, de a poco empieza a apretar una cosecha de maíz que es muy voluminosa, son 25 millones de toneladas, por lo menos, de maíz de primera que va a entrar. Y atrás nomás te viene la soja. Entonces, cuando vos tenés la exportación que históricamente lo que hace es generar sus márgenes en plena cosecha y los genera de dos maneras. Una, por margen de molienda, si seguimos hablando de soja. Dos, por hacer valer sus instalaciones. Uno es cómo muele y el otro es decir, mira, yo te doy el cupo, te doy la descarga, te pago a 5 días, pero te hago un descuento de 15, $20 porque está apretada la logística. Claro. Construyen el margen durante 5 meses y después ese margen en el promedio del año obviamente se achica, pero termina siendo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esa visión, ¿alguna estrategia que se te ocurra? Mira, dos. Primero, aquel que necesita vender soja, porque aparte hay casi nada vendido de soja, 5% sobre el total. 5%. Febrero ya terminando. Sí, Es nada. No vendió nadie un soja. promedio supuesto, teórico, estadístico a esta altura del año. 3 veces más, Claro, por lo menos. sí. No hay nada vendido de soja. Gente, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque piensan que va a estar más alto? Porque ya están dolarizados. mira, No sé. la verdad es medio raro, porque aparte hay 10 millones de toneladas de la cosecha pasada que están sin pricear, siendo que la cosecha pasada valió durante mucho tiempo $30 más cara que la cosecha disponible. Entonces me tenía $30 más caro, más la tasa de cobrar en ese momento y venirme hasta acá. Si yo vendía, me compraba el A3, el ROFEX, cerraba esos 20, $30, más la tasa hasta llegar acá, es un golazo. Y sin embargo, hay 10 millones de toneladas que están sin vender. Contame por qué, no lo sé. A ver, no lo sé. Creo que sí, o sea, hay una cuestión cultural, hay una cuestión de que la gente se guarda la soja para hacer una cobertura natural, soja contra soja de alquileres, ¿sí? Porque vos seguro que si preguntás, ¿qué te dicen? Es la soja de los alquileres. Claro, Y pero vos los alquileres no los pagan soja, los pagan plata. ¿Sí? Es plata atada a soja, atada a tipo de cambio. Pero esas dos cosas se pueden cubrir. claro, ¿Sí? Nosotros las podemos cubrir totalmente. tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y es más, ya lo hemos hecho con varios clientes y lo venimos llevando realmente muy bien. ¿Por qué? Porque se puede cubrir con la liquidez a la mano. Eh, yo lo que le diría, si vamos a estrategia, a aquel que necesita vender soja, ¿sí? Aquel que necesita vender soja. Yo no creo que solamente el 5% de la soja se venda por una cuestión por mercadería propia. Para mí tiene que haber mucho más. No solamente los alquileres se venden. Me parece que me metería a tomar algún tipo de cobertura. ¿Sí? Se pueden tomar coberturas sobre mayo, se pueden tomar coberturas sobre julio, dependiendo a cuándo tengan que vender. Eso depende de cada empresa. ¿Cómo puedes tomar coberturas? Y mira, la puedes tomar en futuros, ¿sí? La puedes tomar en forward. Este, las opciones ya están valiendo bastante, bastante poca plata, pero se pueden tomar también para el corto plazo. Se podrían tomar si yo digo, bueno, a ver, tengo que vender sí o sí en mayo. ¿Sí? Pero quiero vender a donde yo quiera y no quiero vender a un forward. Bueno, me pongo un piso porque por ahí, porque también está ese ruido dando vuelta, ¿bajan las retenciones o no bajan las retenciones? Si yo te digo, a ver, Mauro, vos, desde el punto de vista económico, ¿sí? Vos ves que hay una situación fiscal holgada como para darse el lujo en el primer semestre de bajar retenciones. No, no tanto, no. Yo creo que lo van a tener que aguantar lo más posible y Bien, quizás estratégicamente hasta lo hagan más cerca de las elecciones del año que viene. podría ser. Estamos en el momento más distante, en donde por el contrario, viste, cuando ganaron las elecciones de medio término de noviembre del año pasado,
todos los analistas políticos decían, mira, estamos en el punto más distante en tiempo hasta las próximas elecciones. Todo lo malo que tengas que hacer ahora, Lo hacelo tenés que hacer ahora. ahora y tomá esas decisiones. Pero quizás después, más cerca de la fecha, hasta se guarden ese as bajo la manga. Ponele. Puede ser, yo no sé si ellos piensan así, pero de todas maneras, no me parece el primer semestre un momento adecuado para bajar retenciones, siendo que, digamos, el mayor tesoro de este gobierno es el superávit fiscal. Jugarse en una situación medio apretada en términos fiscales a bajar ingresos fiscales, yo no lo veo. Ahora, vuelvo, siempre, no sé por qué, pero lo menciono a Maquiavelo en todas estas charlas. Ah, sí, sí, sí. Ahí el ¿Por goteo. qué? Claro, ¿por qué no lo haces tipo goteo? ¿Por qué lo tiene que hacer de una? Puede ser, es que puede ser, yo no de ninguna manera lo niego, pero la verdad que no lo veo de acá hasta mayo. Entonces hoy yo había aflojado un poco con las coberturas de soja, porque, qué sé yo, la mayoría de mis clientes ya estaban en el nivel que yo consideraba, que para mí tendría que ser un 30% de libre disponibilidad, por lo menos debería estar vendido. Hoy, de nuevo, arriba de 320 y en la situación que estoy diciendo, me parece que las coberturas con puts, con ventas de futuros, con venta forward, hasta el porcentaje del 30% de libre disponibilidad de soja me parece súper razonable. Y al que le gusta la timba, pero la timba fuerte, nada de pavada. La timba muy fuerte, futuros en A3 de Chicago, irse vendido, Claro, sí, bueno. o sea, sobre una posición medio larguita, me parece que estaría bueno. Aclaro, y lo voy a recontra aclarar, recontra subrayo. Esto es especulación No, y pura aparte, y dura y en futuro, que no es broma. aparte, más allá también del movimiento esperado, cómo funciona. Si sube, te liquidan con las diferencias. Acá Agustín hace una pregunta, comentario y demás, interesante. Y obviamente puede estar relacionado con este 5% no vendido, que sea el factor más importante a la hora de haber postergado esas ventas. Y bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? Que en estos 6 meses, por lo menos en este semestre, quizás no ocurra. Ahora lo de la Expo Agro, no lo sé, no lo sé. ¿Sabés lo que pasa, No sé si Agustín? todos lo leen a la pregunta. A ver, el tema es el siguiente. Yo me niego a adivinar precios para mis clientes. ¿Sí? Yo me niego rotundamente a adivinar precios. ¿Por qué? Porque si yo quiero adivinar un precio y lo hago operar adivinando un precio, si mañana le erro, me como el insulto con toda razón. ¿Sí? Y es más, eso a mí como consultor. Y como vos como productor o como la actividad que tengas, claramente, aparentemente te dedicas a la actividad productiva, yo no dejaría librado al azar ni mi rentabilidad ni mi liquidez a una potencial noticia. En todo caso, lo que podés hacer es vender y te compras un call, ¿sí? Que si bajan las retenciones y se va a $400, no te lo va a capturar todo, pero te va a capturar una buena parte. O bien, lo que puedes hacer es cómprate un put, ¿sí? Que vas a pagar una prima, vas a poner un piso, te va a quedar más abajo el piso, sí, que vender y comprar calls, pero si vos te compras un put, te vas a poner un piso y si por cualquier cosa el mercado vuela porque al Toto se le ocurre bajar las retenciones y ve algo que nosotros no estamos viendo, que yo no estoy viendo, vas a ganar toda la suba menos la prima que pagaste. Lo que no haría de ninguna manera es llegar sin cobertura a mayo por, por mercadería que tengo que vender. Porque si nada de esto ocurre, y ojo que esto no tiene baja probabilidad, ¿eh? Si de acá a mayo el caballo se baja de la terraza, ¿sí? Por lo tanto el mercado de referencia se te vuelve a caer 20, $30, ¿no? Y aparte, entra todo el maíz que va a entrar, entra toda la soja que va a entrar y tenemos un castigo por cupo, ponerle entre 15 y $20 y vas a estar en un problema porque capaz que con respecto a hoy te estás quedando sin $30 por hectárea. ¿Sí? $30 por tonelada. En un rinde normal, $30 por tonelada son $90 por hectárea. ¿Sí? A 3.000 kilos por hectárea, ponele.
Entonces, me parece que es mucha plata como para jugársela. ¿Sí? Yo creo que hay herramientas de cobertura lo suficientemente adecuadas como para armarse una estrategia que me deje bien cubierto ante la eventualidad de que en Expoagro ocurra. Personalmente yo no lo creo. Yo por ahí estoy más de acuerdo, bueno, a ver, lo que acabamos de decir, estamos más de acuerdo con lo que dice Salvador. ¿Está? Ahora, ¿puede ocurrir? Sí, me he equivocado en otra oportunidad. Decir, mira, para mí no las pueden bajar, y las bajaron. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿sí? Miren para adentro a la hora de armar las estrategias. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué te decía antes de esto? Bueno, estamos en la especulación. Bueno, a ver, el que se vaya a vender en futuros, hay algunos que lo han hecho alguna vez, hay otros que no. Te puede hacer ganar un montón de plata, pero esta afirmación tiene un lado B. Claro. Si yo te digo que te puede hacer ganar un montón de plata, ¿qué quiere decir? Que también tiene el riesgo de perder un Un montón montón de plata, exactamente, ¿sí? Porque si esto acá se va para arriba por el motivo que fuere, no sería el primer cisne negro de la historia, te vas a sangrar, Sí. ¿sí? Y los stop loss muchas veces en las plataformas locales, si se quiere, matriz, o no es que se pueden poner y te quedas tranquilo, o tenés que estar ahí siguiéndolo. O sea, vos podés poner un stop loss, pero si Trump tira un tweet el sábado a las 9 de la noche y el precio arranca arriba de ese stop loss, no te lo agarra. Ponele. No, claramente. A ver, el tema es el siguiente. A ver, yo no lo recomiendo. Y mirá, dentro de un portfolio especulativo, si uno quiere hacer algo y lo entiende y sabe cómo funciona, no me parece una locura hacerlo, porque creo que no tiene lógica. Si querés, como dije al principio, está divorciada la realidad de la especulación. Ahora, ¿cuánto puede durar? No tengo idea. Por ahí dura 2 semanas y se te cae $30 y pasó a ser Dios, ¿sí? Pero si, si Trump manda otro tweet y sube otros $30, te pega en la nuca eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente. Así que, y después, a ver, maíz estamos entrando, ¿sí? Estamos entrando. Tiene un tema el maíz con respecto a estrategia, el maíz está plano. Y sí, está plano. Y mirá, vale muy poco más en los próximos meses de lo que vale hoy. Por lo tanto, el primer concepto que se le tiene que meter en la cabeza es el valor en el tiempo del dinero. ¿No? Si yo hoy tengo un maíz que vale lo mismo que en septiembre, estoy perdiendo tasa de acá a septiembre. Simple y sencillo. ¿Por qué? Y me dice, si sube en septiembre, y mira, en septiembre debería subir más que la tasa que ganaste, o te compras un call septiembre, o te compras un call diciembre, que cualquier cosa que ocurra en el mercado, que yo creo que puede pasar, porque el incremento del consumo interno de maíz es realmente muy importante, ya el año pasado lo mostró, este año creo que lo va a mostrar de nuevo, es muy, muy importante y en el segundo semestre al exportador le cuesta mucho traer mercadería hacia el puerto. Ahora, yo me quedaría comprado en instrumentos de A3 con la plata en la mano. ¿Sí? Le daría total prioridad a la liquidez. Eso con respecto a maíz. ¿Sí? Bien, interesante el tema que comentaste del costo de oportunidad, el valor Dale. del dinero. Bueno, comentando también, volviendo al tema de la licitación de hoy, Sí. el gobierno Ay, casi lo dejamos afuera, sí, dale. sí, sale a emitir un bono. A ver, nos recuerda esto a las LETES de Martín Lacunza en el gobierno de Macri. No, pará. Bueno, esperemos que toquemos madera. Esperemos que no. Pero, bueno, en su momento también el Tesoro emitió bonos en dólares. En ese entonces, si mal no recuerdo, pagaban 3% de tasa anual. Ahora la tasa es del 6%. Hoy vamos a tener la primera licitación. Se van a licitar todos los días vale la redundancia, que se licite, hasta 100 millones de dólares. Y el día posterior hay una segunda ronda Ujú. que ¿El viernes hay otra o el jueves? tengo entendido que mañana. Ya O mañana. sea, Ah, hoy y mira. mañana. Pero al precio al cual salió ese bono, por lo tanto uno adhiere o no, y como paga 6% de cupón, lo paga en forma mensual, después, bueno, si vos licitas precio, esa tasa podría llegar a acomodarse en otros niveles, no necesariamente en 6. Sí. El hecho de que el mercado lo pague
bajo la par, que es un poco lo que leí, quizás pueden llegar a ser las expectativas, de que salga la TIR, digamos, en un valor un poco superior a la tasa de cupón y que rinda quizás 7, 7,5, habrá que ver. O sea, el gobierno dio la condición de emisión, el plazo, octubre de 2027, el monto total por el cual va a emitir, creo que eran 2.000 millones de dólares. Sí, y van a ser cada 100 palos, 100 millones por cada licitación. Sí, no 150. Bien, ok. Y después, bueno, tenés al otro día la segunda ronda. Ahora, la tasa es esa. Después va a ser interesante hoy, a fin del día, ver cómo corta. Cómo corta, porque El precio, sobre el todo. precio y después en función de la tasa. Vos sabés que yo creo que le van a tirar 150 palos por la cabeza a uno. Y sí, yo creo que también esto va atado a esto de que el gobierno, bueno, sacó esta resolución hace poco para que la gente libere los dólares también. Si te están pagando un plazo fijo a 2 mangos. No, por eso. Y vos decís, bueno, hoy veía la recomendación de un broker de que lo veía favorable, porque, por ejemplo, acá tenemos que los globales te están rindiendo entre 6 a 9% en la curva, ¿no es cierto? Sí. Y los bonares te están rindiendo entre 8 a 9%. O sea, Con otra duration distinta. sí, con otro duration, pero bueno, ahora, menor a 2 dígitos. Y si todo continúa, supongamos, bien, que el Banco Central continúe comprando dólares y la economía repunte un poco y el riesgo país baje, esto debería ir comprimiendo. Por lo tanto, vos ya tenés un cupón. Habrá que ver, insisto, cómo sale. El cupón es del 6, pero puede tener un rendimiento mayor si el precio es menor. Sí. Y que te lo pagan mensualmente. Por lo tanto, para un inversor que nada, lo compra a vencimiento, no quiera especular tanto y correr grandes riesgos, yo creo que es interesante. Y después, bueno, tenés los corporativos que han ido comprimiendo. Mucho. Por ejemplo, ahora sale Pluspetrol hoy ¿Qué color? y 6,5. Bueno, Es pero un vos, triple A. desde Loma Negra es como que los AAA empezaron a tomarlo medio como parámetro, me da la impresión, ¿no? Que Loma Negra nos sorprendió a todos cuando metió 6,5, que dijimos, le regalaron la plata, y no sé si tanto fue así, Sí. no fue tanto así. Hoy en día están rindiendo eso, por lo menos los triple A. Pluspetrol es una empresa de esas características, así que también hoy vamos a tener esa referencia que es bastante importante. Siguen por debajo de los soberanos, y ahí viene la cuestión. Volvemos al punto ¿Cuándo arbitra? No, y también para cualquier inversor que tenga una cartera en dólares y quiera asumir algún riesgo más, bueno, hoy a como está, porque normalmente, ¿qué pasaba? Recordemos que el año, creo que no fue el 2025 que de punta a punta duplicaron, valían $35, terminaron en 70, no me acuerdo si fue el 2025 o el 24. Pero bueno, en un momento los bonos rendían 20 de TIR, No, el 25. el 24. El 24 fue porque arrancaron en 35 y menos, Sí. y se fueron a 70 de un saque. Exacto. Duplicaron. Y el año pasado no fue para tanto, pero bueno, la cuestión es, No estuvieron mal tampoco. no, Supieron levantar. en un momento dado, los corporativos siempre anduvieron de triple A, las empresas solventes y demás, fue una interesante alternativa para armar una cartera de rendimiento de tasa en dólares. Ujú. Hoy, si nuevamente uno apuesta a que las cosas van a salir medianamente bien, pasarse a soberanos tiene un poco más de sentido para alguien que quiera tener un mejor rendimiento y asumir un poquito más de riesgo, si vamos al caso. Un poco más largo. Pero bueno, ahí tenemos la típica, ¿no? En una cartera se puede ir mechando un poco y un poco, poner algo de este nuevo bono, corporativos, para alguien que sea totalmente averso al riesgo y conservador, un petróleo y ya está. Totalmente. Vos sabés que terminando un poco con el bono, a mí sabés lo que más me llamó la atención y que es algo que creo yo en mi imaginación, ¿no? Me parece que está muy, muy orientado a quien tiene la plata en el saldo en el banco, porque es como que está muy asemejado a si vos hicieras un plazo fijo mensual en dólares en un banco. Porque vos agarrás, lo ponés, o sea, también es bullet, pero todos los meses te da, ponele un 0,5, ¿sí? Si cortara el 100, te da un 0,5. Y en realidad es un instrumento fácil de explicar, que entra dentro de la era Milei, o sea, no tiene riesgo más allá de acá. La verdad que me da la impresión de que pueden llegar a meter un éxito con este Sí. tipo de colocaciones. Y yo creo Sobre todo acá, porque hay mucho depósito. exacto, acá estamos justo con la otra compu viendo un poco los depósitos en dólares, que
cuando uno ve el gráfico, vienen en clara tendencia alcista, o sea, los dólares en el depósito en el sistema financiero hoy están en 38.000 millones de dólares en su conjunto, en el valor agregado, pero el crédito, los bancos que reciben y tienen esos 38.000 millones de dólares, solo han prestado la mitad, La mitad. 19.820, o sea, 20.000. Entonces hay esa cantidad de dólares ociosos que quizás el gobierno con esta alternativa está tratando de captarlos. Por lo tanto, creemos que puede llegar a ser exitoso y un componente de baja volatilidad y mayor seguridad en un portfolio diversificado, ¿no? Sí, Y sí. también eso nos deja, lo traigo desde todos los aspectos, o sea, para alguien que tenga dólares y quiere invertir y tenga ese sesgo más bien conservador, pero también nos dan tasas de referencia, de costos de oportunidad para todo lo que vos siempre comentás de, che, qué tasa implícita está descontando las distintas posiciones, los commodities, maíz, trigo, soja, de acá al futuro, lo que uno deja de ganar y las distintas estrategias. Hoy los corporativos han ido comprimiendo, sin ni hablar también los soberanos, deberían, a ver, el país, el riesgo país quizás, ojalá, si todo continúa bien, perforar la zona de 400 puntos y llegar a algo así como 300, 350, Eso es importante. sería ideal. Sería ideal. Una última cosa, porque deberíamos pedir algún, se nos pasó rapidísimo Sí. el tiempo, deberíamos pedir preguntas, una sola cosa, con respecto a trigo, que no se me quede. El trigo tiene un pase espectacular sobre julio, al que lo quiera aguantar, que ya lo tiene embolsado, que me acuerdo que en diciembre decíamos no lo vendan ni loco a $160, bueno, de 160 nos fuimos a 200 sobre julio, o sea, si tomamos base diciembre hasta julio, el incremento fue infernal en tasa directa, si lo hacemos en nivel anual, es gigantesco, con rindes muy, pero muy altos. Personalmente, gente, yo le haría un moñito así, y a otra cosa, y a otra cosa nos empezamos a preocupar por otra cosa. ¿Por qué? Porque en realidad, y hay una cosa, esto acá lo deberíamos charlar quizás en el próximo webinar, que hoy por hoy hay que empezar a aprender a manejar el flujo de fondo con la mercadería propia, ¿sí? Y tomar crédito cuando se hace necesario y cuando la tasa es conveniente con respecto a la rentabilidad. Antes durante muchísimos años fue al revés. Nos sentábamos arriba, tomábamos crédito y nos sentábamos arriba de la mercadería. Eso es algo que hay que empezar a girarlo porque hoy podés llegar a comerte palanca negativa y descapitalizar tu propia compañía. Totalmente. Bueno, ahí Agustín aportó en su pregunta. No sé si alguno más, antes de que por ahí cerremos, tiene alguna otra inquietud, ya sea del tema agro o financiero, para ir respondiendo. Exactamente. Mientras tanto, si hay alguien que se le ocurre una pregunta, si le gustó, pongan like, recomienden, circulen, viralicen. La verdad que nos viene realmente muy bien. Hoy estamos muy bien de gente, hoy estuvo muchísima gente participando. La verdad que les agradecemos a todos la atención. Así que bueno, y la idea es repetir dentro de un mes, después vamos a ir publicando la fecha y volver a retomar y actualizar todos estos temas. Pero bueno, interesante lo que se viene. Vamos a ir algún día a Expo Agro seguramente, ¿no, Fer? Sí, seguramente. Yo el 10 seguro tengo que estar, así que el 10 o el 11, o sea, o nos acomodamos para el mismo día o lo que sea, pero sí, por lo menos me parece que como viene a la mano, por lo menos 2 días, yo voy a tener que ir, uno de los días voy con vos seguro, que Dale, vamos a dale. visitar clientes, otro día tengo que estar con otra gente que tengo un par de compromisos, pero sí, vamos a estar en Expo Así seguramente. que se me ocurrió justo mencionarlo ahora porque todos los años vamos, así que cualquiera que, nada, quiera que nos encontremos, nos escriben, nos contactan en las redes y demás y nos podemos juntar para, en algunos casos, vernos con algunos clientes o conocidos que viven lejos y se acercan a San Nicolás para esta fecha, o algunos que por ahí no nos hayamos visto nunca la cara. Yo la verdad que todos los años voy Sí. y aprovecho Me para representan, el año saludar. fue divertido, nos dimos unas cuantas vueltas. Sí, sí, no, saludar gente que, bueno, por ahí tenés charlas telefónicas o meet y demás, y es el momento de verse y otros de conocerse, básicamente. Así que, pero bueno, se espera también. Fíjate que si hay expectativas de que haya alguna noticia con las retenciones, siempre se dan a conocer condiciones de tasa por ahí más beneficiosas, se lanzan cosas nuevas y demás.
es como que el año arranca ahí, ¿viste? Sí, Después- arranca, es como que antes de Power o después de Power. Es todo un tema lo que ocurre, sobre todo aparte con los créditos, porque Sí. viste que, bueno, casi que tenemos que dedicarle otro webinar a, a eso, pero bueno. Mirá la pregunta picante que nos clavaron. Apa, a ver. ¿Cómo ven vender soja o maíz forward con valores especificados? Hernán. Papá. Tenés que tener huevo. A ver, ¿sabes cuál es el tema con eso? Hoy por hoy, o sea, vender a especificado, ¿sí? En base a la perspectiva o a la probabilidad, hoy por hoy, el ROFE que está descontando, un 3 mensual, Sí. un 30 más implícita. o menos de implícitas, casi Sí. todas las Por ahí un posiciones poquito más. están parejitas. Bueno, a ver, si la cosa se da, que en vez de seguir eso, el dólar se plancha como creemos que se va a planchar, probablemente venderte un maíz está un poco más lejos, pero una soja que está más abril o está más mayo, tiene probabilidades de salir bien. Ahora, hay que hacer esta aclaración. Acá estás jugando, salvo que vos tengas un vencimiento especificado y a ese vencimiento especificado le estés aplicando esta venta y lo dejes calzado porque te conviene, eso es cobertura. Ahí no hay timba posible. ¿De acuerdo? Si yo tengo una deuda en pesos, tengo una agronación, ponele, tengo una agronación y le vendo especificado, digo, bueno, mirá, ¿sabe qué? Me aseguro porque si el dólar se sigue planchando o sigue bajando, a mí esto me va a pegar muy fuerte porque se me encarece lo que compré. Dale, eso es cobertura. Y el cálculo va para adentro. Si vos querés vender forward en pesos, jugándotela a que vas a tener un tipo de cambio más abajo allá adelante, y la realidad es que te está cerrando el precio en dólares de alguna manera, pero estás jugando con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio baja, vas a ganar. Si el tipo de cambio se te escapa, que dijimos, de la que menos probabilidad tiene, vas a perder. ¿Qué te puede llegar a compensar eso? Y que a lo mejor hoy vende a 322 y si se va a 320, a 300 o se va a 290, la soja capaz que te lo compensa. Pero no deja de ser una especulación. ¿De acuerdo? Fantástico. Bueno, ahí gracias por los comentarios. Gustavo es cierto que siempre nos comparte, así que mil gracias. Y bueno, gracias a todos por asistir. Nos vemos dentro de un mes con Fer. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Para que